Viajeros y exploradores del cosmoverso, gracias por escucharnos una nueva semana en el podcast a bordo de la Pulsar Paradise. Y esta semana tenemos a una invitada muy especial, se llama Rocío y tiene un canal sobre crímenes reales donde realiza investigaciones y entrevistas. Buenas noches, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas noches, Marco. Muchas gracias pues, por invitarme a tu espacio y por este pedazo de bienvenida y de entrada. Rocío, tengo una curiosidad muy grande por saber de dónde viene el apodo que te has puesto como título más o menos de tu programa, de tu canal, que es Rorou, porque suena muy tierno, pero luego te encuentras con que es algo muchísimo más serio, porque va de crímenes reales. ¿De dónde viene este apodo? Correcto, pues a ver, la historia es bastante, no sé, graciosa o tierna también, como tú has dicho. Pues básicamente este nombre no me lo inventé, por así decirlo. Este nombre, la historia que tiene es que yo, antes de dedicarme a YouTube, yo jugaba bastante a Play y demás, y bueno, no sabía muy bien cómo ponerme de nombre, porque no he tenido nunca mucha imaginación para eso. Y entonces al buscar, pues de los nombres que me sugería la misma cuenta, digamos, los mismos correos, pues se quedó ese. Y cuando decidí iniciar en YouTube, pues como tampoco sabía muy bien qué nombre ponerme ni nada, me puse ese de forma provisional y al final pues es el que se ha quedado en el canal y es por el que todo el mundo me conoce. Bueno, actualmente es por el que todo el mundo que me ve pues me conoce. ¿Pero también te llaman así en tus círculos cercanos, amistades, familia? No, en mi círculo cercano o soy Rocío o soy Ro, pero no Rorro. Rorro es más que nada, era en el ámbito de los videojuegos y ahora por el canal, que es el nombre que tengo puesto. Y cuéntanos un poco cómo ha nacido tu interés en la investigación sobre crímenes o en la investigación en general, porque a lo mejor te dedicas a más cosas que no sabemos, pero conocemos tu canal y el tema central son los crímenes. ¿De dónde viene tu vocación? Pues a ver, viene desde que yo era muy, muy pequeña. Recuerdo que mi infancia ha estado marcada pues por los crímenes o desapariciones que de cierta forma han marcado también mucho a España. Yo he crecido en el ambiente de hablar de Alcácer, cuando desapareció Madeleine, cuando pasó la desaparición de Jeremy, cuando han pasado tantas desapariciones y tantos crímenes, que recuerdo que durante muchísimo tiempo se abarcaban con más naturalidad los programas destinados a la investigación en cuanto a la crónica, perdón, en cuanto a la crónica negra de nuestro país, ¿no? Entonces recuerdo que echaba muchísimos programas en Antena 3, en Telecinco y tal, sobre la investigación de estos crímenes, hablando con periodistas, con investigadores que bien habían llevado otros casos. Y recuerdo que cuando yo veía estos programas, no era capaz de dormir de pequeña. Me daban muchas pesadillas, yo pensaba en lo que podía haber pasado, cómo lo podía haber vivido esa persona, pero luego, conforme fui creciendo, ese miedo se convirtió más que nada en curiosidad por saber qué es lo que había pasado, cómo lo habían investigado, cómo de no saber nada han podido armar todo un sumario, han podido encontrar un culpable y en muchos casos se ha podido hacer justicia. Y a partir de ahí pues empezó a surgir un sentimiento de, porque hay algunos casos que se les da más voz y otros que a lo mejor se habla muy poco, ni siquiera se habla. ¿Por qué? Y a partir de ahí, pues fue surgiendo todo esto y el hablar de casos, darle voz a las víctimas, a sus familias y sobre todo, pues contar de la forma más veraz y cronológica posible todo lo que haya sucedido en el crimen, en la desaparición o en el suceso que estemos hablando. ¿Tú crees que el alcance mediático de un caso o de otro, dependiendo, es por el interés de los medios en sí o tiene algún componente policíaco? Es una pregunta complicada porque es como todo. No se puede generalizar ni para bien ni para mal. O sea, siempre hay que tener un término medio. Sí que es cierto que hablando desde la experiencia mía particular y propia, me he encontrado de los dos casos. Es decir, hay casos muy mediáticos que se han hecho mediáticos, pues bien por los medios, por cómo han hablado del caso, por cómo lo han vendido en sus titulares, por
la repercusión que le han dado en todos los sentidos. Y hay otros que, pues bueno, que por mucho que hayan querido hacer en cuanto a medios, si luego la justicia o los investigadores o lo que sea no quieren o no pueden, llega un momento en que tampoco van a estar hablando siempre de ese crimen porque no tienen nada, bueno, no tienen nada que hablar, me quiero referir. ¿Qué es lo que pasa con Alcácer, por ejemplo? Que es un crimen del que siempre se habla. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué siempre se habla si a lo mejor no siempre hay novedades? ¿Y por qué de otros casos más recientes que hay familias que siguen esperando una respuesta? No, o sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué este crimen es tan sumamente mediático y hace que 30 o 40 o 50 años después seguramente se siga hablando de él y otros que no lo son? ¿Qué es lo que hay detrás? Y ese es el momento en el que tú decidiste abrir un canal. No sé si fue de un día para otro o lo pensaste durante un tiempo. Pues lo estuve pensando, o sea, verdaderamente no era algo que yo tuviese ideado o planteado. Todo fue, bueno, sucedió en un momento de mi vida en el que yo estaba trabajando y pues descubrí en YouTube que había pues cuentas, canales que se dedicaban a hablar de crímenes, a hacer entrevistas. Yo es que YouTube solamente lo utilizaba antes como un medio para ver cualquier documental o música, pero no sabía que permitía este contenido. Entonces, cuando yo lo descubrí fue, no sé, como tener un catálogo entero de Netflix a mi disposición, pero de información, de aprendizaje, de lo que a mí me gusta. Entonces, empecé a ver y era como que todos los días me veía 3 o 4 vídeos y necesitaba seguir viendo más. Este afán se lo pegué a mi pareja y él fue el que me dijo, oye, pues si te gusta y aparte se te da bien, porque yo ya venía de investigar y me gustaba en mis ratos libres ponerme a leer sobre crímenes e ir hilando yo mis teorías, me dijo, bueno, ¿y por qué no pruebas? ¿Por qué no lo intentas? Al fin y al cabo no pierdes nada. Y bueno, así surgió. Era algo que me daba mucho vértigo, que me daba mucho miedo, porque el exponerme a Internet sabiendo que es algo que no se puede controlar, que no puedes saber qué es lo que va a pasar, quién lo va a ver, quién no, quién va a decir algo bueno, quién no lo va a hacer, me causaba cierto malestar, cierta ansiedad, pero sí que es cierto que después ha valido la pena. Estoy muy contenta con lo que llevo hecho, con la comunidad que hemos creado entre todos y cada uno de los que formamos la comunidad. Y sobre todo, pues que después de cerca de 3 años sigamos aquí y a día de hoy pues podamos seguir haciendo este contenido y podamos seguir informando. ¿Y qué es lo que diferencia tu canal de los demás canales y documentales que comentabas que veías? Ay, pues no lo sé. Esa pregunta quizá no sea yo quien para responderla más que nada porque no puedo darle un punto de vista quizá más general. O sea, yo le echo muchísimas horas y me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde, sino investigando, editando, intentando que no se me quede ningún dato importante en el tintero. Y soy muy, muy, muy escrupulosa en cuanto a la información. Es decir, necesito leer 80 veces una cosa para creérmela. Necesito que en cuanto más medios lo vea y yo tenga la certeza de cierta forma que ese dato es real, lo voy a contar. Intento siempre hacerlo desde el mayor respeto, evidentemente, tanto a la familia como a las víctimas, desde el honor también a ellos y sobre todo desde la verdad. Yo creo que sobre estos temas hay que ser muy serio, hay que ser muy profesional y no porque aquí ponga una cosa y yo sepa que esa cosa puede causar más sensaciones, contarla aunque sea mentira. O sea, yo he llegado a ver canales quizás con títulos que rozaba lo vomitivo en cuanto a cómo eres capaz de poner en un título que esta persona o que esta niña fue abusada o fue cuando es mentira. O sea, cómo eres capaz de solamente poner eso porque la gente vaya a verte. Yo no quiero ese tipo de visitas, ¿entiendes? Entonces, creo que a tu pregunta te puedo responder diciendo que intento siempre contar la verdad, intento siempre
que todos los datos que existan y estén a la mano de cualquiera de nosotros, pues estén ahí, se puedan leer, se puedan escuchar y que quien quiera aprender o quiera informarse, pues ahí lo tenga. Pues si me lo permites, yo estaba pensando precisamente en que ese rigor del que hablas y esa educación, ¿no?, en presentar la información es la que sí que marca la diferencia con algún otro canal que pueda difundir información de este tipo. Y además, bueno, pues sales tú, sales hablando, sales comentando también, bueno, hay imágenes de, bueno, archivos, fotografías también. No solamente sales tú todo el rato, Ujú. sino que complementas. Es también más o menos como un documental. Y ahí es donde le puedo decir a la gente que, pues que tu canal es diferente en ese sentido. Y además yo creo que haces un trabajo enorme porque toda esa información, aunque la dividas en partes, no es fácil de conseguir a simple vista ni con un clic, aunque toda la información esté en Internet, pero estoy seguro de que has tenido que realizar otro tipo de sondeos Ujú. que no son por Internet. Y yo quería ir un poquito a eso también, porque debes tener una disciplina de trabajo para estas investigaciones, como quien dice que cada maestrillo tiene su librillo. Y no quiero que nos cuentes tus secretos y tus trucos, que los tendrás, pero tú tienes tu propia disciplina en tu trabajo, ¿verdad? Sí, antes que nada, bueno, darte las gracias pues, por decirme no, que en cuanto a la veracidad, el respeto, la seriedad, para mí es un orgullo porque es lo que te he dicho antes, somos muchas personas las que cada vez conformamos esta comunidad de True Crime, tanto de podcast como de vídeos o de cualquier formato. Y como en todos lados es muy complicado hacerse un hueco por según qué cosas. Entonces, a mí se me juntó el ser tan joven y tener a tantas personas mayores que yo con tanto respeto, tanta seriedad y tanta experiencia quizás. Entonces para mí, pues ya te digo, es todo un honor que viniendo también de alguien como tú que tiene un podcast, que sabe lo que es hecho y lo trabajoso que es en muchos sentidos, que me lo diga, yo te lo agradezco mucho de corazón. Respecto Esto es- a lo que me has dicho de la disciplina, es amor al arte, nunca mejor dicho. O sea, me gusta tanto que mi disciplina va cambiando por semanas. Tengo una semana en la que me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto muy tarde. Y tengo otra semana en la que me levanto algo más tarde, pero me acuesto a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, básicamente mi horario de sueño son 4 o 5 horas al día en las que el resto del día pues estoy buscando información, o estoy leyendo, o estoy viéndome documentales, o estoy viendo vídeos, o estoy editando, o estoy buscando fotos, porque además soy yo sola en todo el proceso, tanto de guionización de la información, de búsqueda, de fotografía, de edición, todo, todo, todo. Entonces, también creo que es una ventaja, porque así me organizo yo sola, me cuadro y tampoco luego, pues si pasa algo, pues se tiene que buscar a ningún responsable. Soy yo, me como yo los marrones y fuera. ¿Has pensado en ampliar el contenido de tu canal con otro tipo de casos más misteriosos, es decir, otro tipo de misterio sobrenatural o hechos insólitos? Pues sí que lo he pensado. En varias ocasiones he pensado ampliar las secciones del canal, que no fuese solo crímenes reales, resueltos o no y entrevistas, sino que también pudiésemos hablar de otros misterios, de otras cosas a las que queramos buscarle respuesta, porque pienso que tanto en el mundo paranormal como el mundo, todo eso tiene muchísimo misterio, hay muchas preguntas que no vamos a tener respuesta y que no tenemos ahora mismo, pero yo soy muy miedosa para esas cosas. O sea, yo me puedo escuchar o me puedo leer una historia paranormal de alguien o incluso me la pueden contar, pero luego yo para esas cosas no sirvo, porque luego mi cabeza me juega muchísimas malas pasadas y entre los temas que toco también, el tener quizás algo a lo que no soy capaz de buscarle una explicación, como que no es la forma tampoco mejor de estar en el día a día. Entonces,
por más que lo pensé en abrir una sesión paranormal, quizás de contar relatos de mis espectadores, de las personas de la comunidad y tal, no, porque soy una persona que todo se lo lleva muy a lo personal y sé que no me va a venir bien en cuanto a mi salud mental tener pues esas historias o esos relatos ahí y conocerlos. Además, a mí me han pasado 2 o 3 cosas paranormales y no, ya yo no quiero más, me ha servido. Tienes otros canales, ¿no? Que me ha parecido ver alguna cosilla por ahí, ¿no? Que no tiene que ver con el crimen. No, de hecho es un canal totalmente distinto, con un contenido totalmente distinto, donde ahora mismo estoy subiendo videojuegos, gameplays y noticias sobre videojuegos también y series, porque como te he comentado al principio, a mí me gustaba mucho ese mundo, el mundo de los juegos, el mundo de también de la edición, todo lo que tiene que ver con ordenadores y por eso también vi en el canal una forma de decir, vale, pues ahora voy a intentar yo hacer con la información que tengo un documental lo mejor que pueda. De ahí que también pues le meta fotos, le meta vídeos cuando puedo, porque YouTube también con el tema del copyright está muy, muy serio, muy estricto. Pero de ahí también viene surgiendo todo y bueno, pues pensé en abrir otro canal donde hablar de estas cosas, donde no ser tan seria, no hablar de cosas tan tristes, porque pienso que aparte de lo que ya nos cuentan en las noticias, de lo que desgraciadamente pasa, cada uno tiene su vida, tiene sus problemas y a veces también es necesario salir de ahí y bueno, pues despejarse un poco, ver otras cosas y seguir pues lo mejor que uno pueda. Y por eso me abrí ese canal, porque también es algo que me gusta y para salir un poco de ese contenido tan grotesco muchas veces, tan crudo. Bueno, pues vamos a incluir en la descripción del programa, cuando nuestros oyentes nos escuchen y accedan al programa, van a ver en la descripción, como decía, los enlaces a los dos canales, si te parece bien. Sí, claro, muchas gracias. Y volviendo, Rocío, al tema de la investigación, Ujú. ¿qué es, bueno, a dónde es lo más lejos que has llegado? Aparte de buscar por internet y, bueno, y los métodos que tengas. Pues llegar lejos en cuanto a información te refiere, en cuanto En cuanto a buscar fuentes o datos concretos, si se puede decir. Pues sí, claro. Al fin y al cabo, yo siempre he dicho que yo me baso y toda la información, todo lo que yo hago lo puede hacer cualquier persona. Es decir, yo empiezo por internet, empiezo por la vieja confiable que es Google y empiezo a buscar un poco de información, un poco de contexto y pues es lo que hemos hablado antes, dependiendo del caso, pues a lo mejor hay personas que si tienen un blog le han dedicado varias entradas, como por ejemplo Nozick, o en el caso de Madeleine McCann, por ejemplo, un chico británico que yo estuve viendo también, que le dedicó muchísimo tiempo a la investigación del caso. Y bueno, pues es depende. He llegado a foros, he llegado a sumarios que pensaba que no iba a encontrar nunca, he llegado a nombres de personas que jamás había escuchado y tenían que ver con el caso, pero siempre intento quedarme en lo que todo el mundo pueda conocer. Porque bueno, he hablado con muchas personas que también se dedican a esto o que les gusta y te dan muchas llamadas de atención en cuanto a estate quieto, no busques más, te empiezan a llamar números muy raros, te empiezan a pasar cosas muy raras. Me empezaron a suceder con Alcácer, me empezó después a pasar también algo bastante raro con el caso de Madeleine. Entonces decidí quedarme en lo que todo el mundo pudiera encontrar en Google, no meterme mucho más allá, por mucho que yo quiera, o por lo menos no hacerlo público, porque no todo el mundo le gusta, no a todo el mundo que hay por ahí le gusta que si tienen algo escondido, pues tú, porque te guste mucho y tenga mucho tiempo, llegues a eso. O sea, es que no sé qué decir, te han pasado cosas muy extrañas y hemos llegado muy lejos porque, aunque yo esté sola en cuanto a la organización del programa y tal, he conocido a muchísimas personas a lo largo de este tiempo en YouTube, personas que le apasiona esto, que se han ido a sitios a investigar, a ver referente, o sea, que tuvieran que ver con los casos que yo investigaba porque simplemente le pillaban cerca o porque querían ir y desplazarse y a mí me era más complicado.
Y es que han pasado muchas cosas. Los locos, como yo digo, los locos siempre van a existir, igual que los cuerdos. Y es mejor no molestar mucho a ese tipo de personas. Vaya, pero eso significa que hay algo más, ¿no? Entonces, cuando te acercas un poquito a una llama y ya notas el calor. Sí, claro, eso siempre, porque estamos hablando de crímenes y si te quedas solamente en lo que son los hechos y no vas más allá, no vas, por ejemplo, a la investigación, no vas, por ejemplo, a exponer las leyes, no vas, por ejemplo, a preguntar por qué una persona que aparece, por ejemplo, 200 veces en un sumario no está condenado. Eh, Cuando te paras a preguntar todas esas cosas, que es lo que yo intento también reflejar en mi audiencia, ese sentimiento y esa sensación de duda de cómo es posible que pensemos que está resuelto o cómo es posible que teniendo todo esto sobre el tablero haya una persona durmiendo en su casa tan tranquila cuando sigue siendo sospechoso de un asesinato. ¿Cómo es esto? Entonces, claro, si hay una persona de a pie, ¿no? Porque en teoría es una persona de a pie, normal y corriente, sin ningún tipo de influencia en la calle apareciendo 200 veces mencionado en un sumario, mm, ¿cuánto no hay por ahí? Entonces, cuando empiezas a exponer todo eso, pues puede ser que en algún momento, cuando estés empezando con el canal, quizás no, pero luego, poco a poco, y según los temas, sí. Yo he llegado a conocer a personas que tienen blogs que no han enseñado jamás su cara, que tienen un alias, que no tienen ningún tipo de dirección personal de donde viven, de teléfono, nada, y les han avisado. Simplemente por postear en su blog entrevistas de 90 y tantos de Alcácer, donde se volvió a hablar del tema. Ya esto, claro, a ver, ya esto es muy subjetivo, ya esto es depende. Tienes que creerte toda llamada, todo mensaje, toda carta que te llegue como que es una amenaza real. Viviríamos en psicosis. Pero, joder, te asusta. Y es motivo suficiente como para decir, vale, me voy a mantener un poco al margen, que a lo mejor tampoco merece la pena que yo me juegue la vida o que me juegue un susto, o cuando yo no voy a cambiar nada realmente. Yo puedo poner los hechos, puedo informar, puedo hacer lo que sea, pero yo solamente soy un grano de arena en una orilla inmensa. Si con movilizaciones, con recogidas de firmas, no se ha hecho nada, no lo voy a hacer yo. Pero sí que es verdad que, bueno, estar en internet es uno de los peligros que tiene, que cualquiera puede verte y bueno, pues no a cualquiera le puede gustar lo que tú hagas, tenga que ver o no con lo que estés hablando. Claro, pero eso ya sería cuestión de, bueno, de alguien que le apetece fastidiar o, bueno, ¿no? ¿No crees? Sí, Que siempre hay alguien que quiere molestar, ¿no? O que quiere gastar una broma porque sabe que la víctima se lo va a tomar muy en serio. no es un camino de flores. Hablar de estas cosas o investigar o leer estas cosas no es agradable. Entonces sí que es verdad que estás como más alerta, estás más en psicosis, pero es lo que te digo, mm, no se puede saber tampoco a ciencia cierta si realmente es o no de alguien que tal, ¿no? Que tenga que ver o que sepa. Pero sí es cierto bueno, que para mí ha sido motivo más que suficiente para decir hasta aquí. Yo, por ejemplo, cuando empecé con el caso de Madeleine, todo bien. Yo empecé en abril del año pasado, que yo estaba había tenido un parón en el canal, me decidí tomar un parón porque no me encontraba bien y estuve investigando el caso de Madeleine tranquila, todo bien, hasta que era más o menos verano, me metí en un foro de la policía portuguesa, no, mentira, perdón, era de la policía británica, creo, algo así. En la página web, también me estuve metiendo en los foros de la familia que habían hecho para el tema de la recogida de fondos y tal. Y de buenas a primeras me empezó a llamar un número de Reino Unido. Todos los días, 3 o 4 veces al día. Y yo no, a mí no se me ha perdido nada en Reino Unido. Para que a partir de ahí, pues bueno, un número era es que no me acuerdo ahora mismo del prefijo, pues me estuviera llamando prácticamente todos los días. Entonces, bueno, pues dices tú, hostia, ¿y esto qué tendrá que ver, no? Pero no sé. Por eso te digo que depende. Yo he intentado llegar lo más lejos que he podido en cada caso
hasta que he visto que ya no me salía nada más nuevo, ni en Google, ni en foros, ni en YouTube, ni en cualquier lado. Pero también es lo que siempre he dicho, o sea, un caso, por más que nosotros queramos contar, por más que queramos saber, no toda la información siempre es pública. O sea, en muchos casos hay cierta información que se reserva, o bien porque el caso no está resuelto y esa información es crucial y no es revelada porque no se ha cogido al culpable, o bien porque ya el crimen se ha cerrado, el caso se ha cerrado y no es necesario contar eso. Entonces, pues siempre intento ser sincera y decir, pues mira, esto no lo he encontrado, esto sí, esto una fuente dice tal y otra dice cual, y pues que cada uno pues se crea o piense o opine hasta donde quiera. O sea, yo tampoco quiero influenciar a nadie ni que tengamos una opinión colectiva en cuanto a un crimen o en cuanto a una teoría. Por eso siempre intento con los hechos que hay, los expongo, soy neutral y al fin y al cabo la última palabra siempre la tenéis vosotros. ¿Alguna vez has querido ir un poquito más lejos y siguiendo alguna pista con la intención de descubrir algo o simplemente de intentar saber si es una pista que ha sido investigada o no? Sí, claro, muchas veces. La curiosidad es, yo creo que algo que es imparable en el ser humano. Y a mí siempre me ha movido el querer saber. Muchas veces para bien, muchas veces para mal, muchas veces te alegras y otras no, porque bueno, el saber te hace perder de cierta forma también la inocencia quizá y la fe en muchas cosas, pero es lo que te digo, es muy complicado, porque cuando te metes en este mundo y quizás no sabes tampoco cómo hacerlo, porque yo no tengo a nadie en mi entorno que se dedica a esto, es como meterte un poco en la boca del lobo, es lo que hemos hablado hace nada, es un mundo complicado, es un mundo oscuro y también hay que tener mucho cuidado con quién hablas, con quién no, que te cuenta, que no te cuenta, con quién te pone en contacto, con quién no, porque es lo que hemos dicho, no te estás moviendo, no estás haciendo un contenido agradable, no va a venir nadie a hacer una colaboración para que echéis 5 risas. Entonces, por muy lejos que quieras llegar, yo creo, también hay que ser realista, hay que ser consciente y si no se puede, no se puede y a veces no es que no se pueda, es que ni siquiera a las propias familias o a las propias personas que tengan que ver en el caso los dejan. Entonces, al hablar con muchas familias, tanto a las que he entrevistado como no, muchas tienen el mismo sentimiento y es que, ¿por qué no nos cuentan? Entonces, si a ellos no les responden tantas dudas, yo creo que por más que nosotros queramos investigar, por más que nosotros queramos saber, siempre va a haber una duda ahí, siempre va a haber una pregunta ahí, siempre vamos a querer saber algo más y es lo que he comentado. No siempre tenemos al 100% la información de los casos y raras veces tenemos el 80% quizás. ¿Te has encontrado algún obstáculo? No, ya me refiero a pues, alguien que no quiere hablar, alguna llamada o algún mensaje poco amigable, sino alguien que te ha querido decir un no, poner barreras. No, la verdad que no. O sea, yo siempre que he buscado, que he investigado, gracias a Dios y gracias también a las personas con las que me he topado, me han echado una mano o de cierta forma han accedido, o bien para hacer una entrevista o bien para preguntarle cualquier cosa. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo toqué el caso de Mario Biondo, aquí en España creo que no había sido muy comentado en YouTube. Entonces, cuando yo lo vi de Óscar Tarruella, que es el criminólogo que lo llevaba, a mí me sorprendió bastante. Entonces decidí tratar también el caso. Recuerdo que muchas personas me comenzaron a comentar por Twitter un montón de cosas porque decían que les daba vergüenza como una mujer en pleno siglo XXI estaba diciendo o sea, Raquel Sánchez Silva, perdón, había rehecho su vida y tal después de, bueno, lo que le pasó a su marido. Entonces, empezaron como con mucho acoso por ese vídeo
Y bueno, llegó a oídos de Oscar. Esos tweets, como también lo mencionaban, llegaron a Oscar. Entonces, Oscar me habló a mí, yo estuve hablando con él, le empecé a preguntar varias cosas sobre el crimen, más que nada porque yo también quería seguir tocando el caso, quería informarme, y Oscar me ofreció una mano. Antonio Hidalgo, cuando sacó el libro, también me ofreció el hacer la entrevista, me mandó el libro a casa firmado, me lo regaló. Después todas las familias que han accedido al canal para poder también darles un espacio donde hablar, que no se les corte, que no se les ponga publicidad, que no se les diga de que sí o de que no, y que puedan expresarse libremente. Y ya te digo, yo en mi andadura, igual que he tenido algunas cosillas malas como todo el mundo, he tenido muchas buenas, he conocido a muchas personas, a casi todos los familiares los tengo en redes, me acuerdo de ellos, seguramente ellos se acuerden de mí, hablamos a veces, y yo creo que eso también es lo bonito de mi trabajo, el poder hablar con estas familias, poder empatizar con ellas de una forma más personal, tener una relación más personal, poder saber, poder ayudar, brindarles mi mano hasta que pueda y con todo lo que pueda. Y que de esa forma también, pues si puede llegar a más gente su voz, su causa, su lucha, pues que más personas podamos ayudarlas. Por lo que veo, vas a la primera línea. Es decir, no te has quedado en la primera información que encuentras o ese montón de información que corre por ahí. No, tú has ido casi a las fuentes. Y nos estás hablando de que has hablado con criminólogos y con familias afectadas. Entonces, has ido directamente a la fuente. Ujú, correcto. Yo era algo que quería hacer porque la desinformación está también a la orden del día. Hay muchos casos que te pones a leer y a mí me ha pasado y como todo ser humano me he equivocado. Yo he estado mirando, por ejemplo, un caso y cuando he tenido todo el guión hecho y lo he tenido todo preparado, a lo mejor he conseguido hablar con el familiar en cuestión y le he preguntado dos o tres cosas y me ha dicho, no, 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 esto no es así, no, 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 esto no es así, no, esto no es así. Y yo ya tenía el vídeo hecho y era como, alá, pero si ponía esto en 20 medios, ¿cómo que esto no es? Y claro, pues no es así. No es así porque cuando ocurre un crimen, todos los medios quieren saltar a la palestra, todos quieren tener un titular y todos copian exactamente lo mismo que haya dicho el primero. Porque me he encontrado, y esto es muy gracioso, pero es el periodismo de nuestro país, tristemente. Yo he estado buscando información sobre un caso y me he metido en una página y cuando he salido de esa página me he metido en otra para seguir buscando y literalmente una era un copia y pega de la otra, pero literal. O sea, desde la primera palabra hasta la última palabra, con sus puntos, con sus IES y con sus faltas de ortografía, de dos periódicos distintos, periódicos digitales distintos, con gran nombre en nuestro país. Y es como, joder, ¿en serio? Me estaba acordando de que de vez en cuando, si me he enterado de alguna noticia, lo he Ujú. buscado en internet, quería más información. Un día me llegué a encontrar con 7 periódicos, por lo menos, que es lo que tú has dicho. La noticia y el texto eran exactamente los mismos. Claro, y no te da, no sientes de cierta forma vergüenza por el periodismo de nuestro país en ese sentido. No me parece correcto, Claro, ideal, ni siquiera ético, porque parece que profesional. estás engañando a la gente. Claro, es que mira, por ejemplo, si de todos los canales de YouTube o de iVoox, o ponte de las dos plataformas, ¿vale? Eh, por ejemplo, con el caso este de la chica polaca, de Julia Faustina, en cuanto al caso de Madeleine McCann, ¿vale? Todo el mundo, o sea, a ver, todo el mundo tampoco, porque no se puede generalizar y no quiero pecar de eso, pero hay muchos canales que literalmente lo que dice uno, el otro lo dice copiado, el otro lo dice copiado, y simplemente es porque uno ha sacado un vídeo, entonces yo me copio de este para sacar otro vídeo y así. Entonces, Ujú. muy bien, me parece muy lícito, me parece que cada uno puede hacer lo que quiera, hacer con su canal lo que quiera, con su vídeo lo que quiera y conseguir las visitas de la forma que quiera. Pero creo que hay una delgada línea entre voy a hacer vídeos de crímenes porque a la gente le gusta, pero me da igual lo que digo, a pasar esa línea y decir, no me voy a montar el carro del sensacionalismo, del morbo, de por qué esta diga que es Madeleine voy a hacer 20 vídeos, porque esta niña dice que es Madeleine. No me voy a montar en el carro de acaba de suceder un crimen, hay 20 noticias, cuento las 20, porque pienso, quizás estoy equivocada, pero pienso que
cuando nosotros criticamos a lo mejor al periodismo que tenemos aquí, pero tampoco hacemos nada por ser distintos, verdaderamente somos lo mismo en plataformas distintas. O sea, si estamos criticando que de un caso se habla poco o que 20 medios han dicho lo mismo y es mentira, ¿en qué te diferencia de que tú vayas a 2 o 3 periódicos o a 2 o 3 fuentes, lo copies todo, lo pegues todo y simplemente te dediques a decir? No estás investigando nada, no estás contando nada nuevo, porque si estás en un periódico y has cogido, copiado y pegado lo que pone ahí, no estás contando nada nuevo, simplemente estás contando lo que ya ha contado otra persona. Igual. Entonces, creo que así tampoco puedes marcar la diferencia, no puedes ser distinto, no puedes criticar a un medio o a los periodistas o al periodismo en general por X, cuando después nosotros desde la comodidad de nuestra casa, por ejemplo, a muchas familias que se les ha entrevistado, se les ha llevado simplemente porque en ese momento se estaba hablando del caso y les ha interesado. Porque mm, tú no puedes decirle a una madre o a un padre o a ambos o a una abuela que ha perdido a su hija, a su hijo, a su nieto, lo que sea, que se desplace para 5 minutos de entrevista donde mete 10 anuncios, donde no le dejas hablar, donde si va a exponer una ley, si va a exponer a un cuerpo de seguridad, si va a exponer a una persona, ya no puede. Entonces, verdaderamente la estás llevando para que te beneficie a ti, para que te dé esas visitas a ti, la gente vaya a ver tu programa porque has llevado a esa madre o a ese padre que están desconsolados, pero ya está. Sigue siendo sensacionalismo, sigue siendo amarillismo, sigues buscando el morbo. Por eso yo dije, tengo que intentar hablar con la familia de los casos que investigo, tengo que intentar que acepten la entrevista, porque yo no quiero saber nada nuevo. Yo lo que quiero es que ellos se puedan expresar como no los han dejado, darle la oportunidad que quizás no se le ha dado o durante el tiempo que no se les ha dado. Que puedan contar lo que quieran, poner a quien quieran y denunciar lo que quieran, porque yo sí que no estoy comprada por nadie como si, por ejemplo, lo están los medios. Entonces creo que ahí es donde nosotros, como canales, como personas independientes que no formamos parte de una empresa o de una cadena, es donde tenemos que marcar la diferencia. Mostrar nuestros valores, nuestro respeto, nuestra ayuda a esta familia y sobre todo, pues, tenderle la mano de la mejor forma posible. No, como está dicho esto, lo digo yo y como ahora mismo es tendencia este caso, pues voy a llamar a esta madre. No, yo pienso que hay que hacerlo porque uno quiere, porque lo siente y porque verdaderamente le gusta esto. Por ejemplo, a muchas familias que se les ha entrevistado, se les ha llevado simplemente porque en ese momento se estaba hablando del caso y les ha interesado. Porque mm, tú no puedes decirle a una madre o a un padre o a ambos o a una abuela que ha perdido a su hija, a su hijo, a su nieto, lo que sea, que se desplace para 5 minutos de entrevista donde mete 10 anuncios, donde no le dejas hablar, donde si va a exponer una ley, si va a exponer a un cuerpo de seguridad, si va a exponer a una persona, ya no puede. Entonces, verdaderamente la estás llevando para que te beneficie a ti, para que te dé esas visitas a ti, la gente vaya a ver tu programa porque has llevado a esa madre o a ese padre que están desconsolados, pero ya está. Sigue siendo sensacionalismo, sigue siendo amarillismo, sigues buscando el morbo. Por eso yo dije, tengo que intentar hablar con la familia de los casos que investigo, tengo que intentar que acepten la entrevista, porque yo no quiero saber nada nuevo. Yo lo que quiero es que ellos se puedan expresar como no los han dejado, darle la oportunidad que quizás no se le ha dado o durante el tiempo que no se les ha dado. Que puedan contar lo que quieran, poner a quien quieran y denunciar lo que quieran, porque yo sí que no estoy comprada por nadie como si, por ejemplo, lo están los medios. Entonces creo que ahí es donde nosotros, como canales, como personas independientes que no formamos parte de una empresa o de una cadena, es donde tenemos que marcar la diferencia. Mostrar nuestros valores, nuestro respeto, nuestra ayuda a esta familia y sobre todo, pues, tenderle la mano de la mejor forma posible. No, como está dicho esto, lo digo yo y como ahora mismo es tendencia este caso, pues voy a llamar a esta madre. No, yo pienso que hay que hacerlo porque uno quiere, porque lo siente y porque verdaderamente le gusta esto. ¿Te ha llegado a afectar mentalmente o anímicamente el testimonio, el contacto de alguna familia con la que hayas tenido alguna conversación?
Sí, sí, en 2 o 3 ocasiones sí que me ha pasado porque no todos los casos son iguales, o sea, aunque son todos muy tristes, evidentemente, son todo una desgracia y, bueno, no me puedo ni imaginar por lo que pasará en la familia, pero hay casos que son mucho más crudos que otros y que te tocan mucho más el alma. Y sí que me ha pasado más de una vez, incluso he soñado cosas muy, 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 muy raras en cuanto a todo eso y te toca si te lo llevas a lo personal e intentas empatizar con todo el mundo, con todas las emociones y no sé, no sé explicarte porque es un proceso más que nada. O sea, yo cuando estoy leyendo la información es como si estuviese leyendo un libro. No quiero decir que piense que es ficción ni nada por el estilo, pero es como que, bueno, pues lo estoy leyendo, lo voy asimilando, estoy más en modo detective. Pero cuando eso se queda en mi cabeza a solas y ya no lo estoy leyendo, eso es lo jodido. Ahí es cuando yo tuve que dar el parón en el canal y decir, "Uf, no puedo, no puedo, mentalmente no puedo, anímicamente no puedo", porque escuchaba una entrevista y me pone a llorar. Leía cualquier cosa y me pone a llorar, leía cualquier caso y me pone a llorar y ya era demasiado, ya había empatizado a unos niveles increíbles y tuve que estar 6 meses, por lo menos 6, 7 meses creo que fueron, fuera de todo eso, hasta volver a amueblar toda la cabeza y decir, vale, yo le voy a dedicar tiempo a esto, pero tengo que encontrar un término medio, dedicarme tiempo a mí, desintoxicarme, por así decirlo, y sin que suene mal, de todas esas malas sensaciones y pensamientos y poder estar al 100% para poder seguir haciendo esto lo mejor posible. Has comentado que es como un proceso. ¿Sientes que has asimilado aquel sentimiento del principio hace unos meses, que estás ahora más preparada para continuar? Sí, bueno, sí, no, también, es depende. Yo pienso que cuando, bueno, pues cuando te pasan estas cosas o cuando tienes una mala racha, sea por el motivo que sea, simplemente cuando sientes que no estás bien, siempre volvemos un poco más reforzados o por lo menos un poco más duros en cuanto a la próxima hostia que nos pueda dar la vida, ¿no? Por decirlo así. Pero sigue habiendo casos y sigue habiendo hechos que te tocan el corazón porque al fin y al cabo somos humanos, somos personas y joder, hay crímenes y hay hechos que se han producido con el mayor de los ensañamientos, con el mayor, joder, hechos muy crudos y el leerlos simplemente y pensar por un momento que eso es real ya te toca. Pero sí que es verdad que lo llevo de una forma totalmente distinta a como lo llevaba antes. Tiene que ser duro hablar con una persona, con un familiar de una víctima y escuchar de su propia voz un testimonio, mirarle a los ojos y recibir todo lo que te está transmitiendo. Sí, ahí me emociono. Sí, porque es hablar directamente con la persona que conoce todo, con la persona que conoce el dolor, la pérdida. eh, si está pasando por algún proceso judicial complicado, si por cualquier motivo le están cerrando las puertas, o sea, estás hablando con la persona que lleva la lucha. ¿Qué le vas a preguntar? ¿O cómo, cómo hablar con ella o cómo preguntarle cosas tan concretas? Yo recuerdo cuando hablé con Antonio Almudena, con los padres de Lucía Vivar, joder, ahí fue la primera entrevista que lo pasé tan, tan, tan mal. Fue una de las primeras que hice, pero ninguna ha llegado a esos niveles de tocarme a mí el corazón, porque es un caso muy duro, es un caso que veremos a ver por dónde sale, porque está claro que no es lo que se dijo en un primer momento. Y hay una familia ahí, o sea, hay una familia a la que le han mentido, hay una familia a la que han estado mareando y mirar a esos padres a la cara teniendo esa pérdida en sus espaldas, teniendo ese sentimiento, sabiendo que le están cerrando las puertas, sabiendo que es una lucha que les va a costar bastante sacrificio y que
sean capaces de abrirte su corazón, de contarte cómo se sienten, de contar cómo lo han vivido, de todo lo que han pasado, es muy duro. O sea, de la misma forma que cuando alguien te cuenta algo bueno y sientes esa alegría como le ha pasado algo bueno, pues es igual cuando alguien te cuenta algo triste, pero claro, llevémoslo a esa circunstancia. Recuerdo que incluso estuvo hablando con la abuela de Lucía y, bueno, pues hablar con una señora mayor que ha perdido a su nieta, que te está diciendo que sabe que han estado engañando a la familia, que ella fue a ver el cuerpo solamente para saber si los estaban engañando o no, porque evidentemente nadie daba crédito a lo que le habían dicho. Mm, Son cosas muy, muy, muy jodidas y cuando pones los pies en tierra y dices, no es una película, es la jodida realidad, esto ocurre. Acabo de hablar con una abuela que mira lo que está pasando. Hostias, eso te da un frenazo en cuanto a qué está pasando, qué estamos viviendo, por qué pasan estas cosas. ¿Por qué a una niña de 3 años le sucede esto? ¿Por qué a uno de 4? ¿Por qué a uno de 10? Da igual. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no lo podemos parar? Y claro, pues eso te pone triste, porque al fin y al cabo no podemos hacer nada. Siempre va a haber lobos en cada esquina, siempre va a haber un loco, un asesino, un enfermo. Y es el peligro al fin y al cabo de vivir. Eso es, yo creo que también lo que nos pone muy tristes, saber que nadie está exento de esto y que mañana pues nos puede tocar a alguno de nosotros por desgracia. Yo recuerdo, no sé si tú conocerás o por lo menos has oído hablar del programa Quién sabe dónde de Paco Lobatón. Ujú, sí. Vale, pero no lo has visto, ¿no? Yo creo que en esa época no sé si No, habías nacido. esto, en cuanto, o sea, cuando lo echaban en la época no, pero claro, a raíz de todos los casos sí que me he visto algún que otro programa de Paco y sé cuál es perfectamente, vaya. Vale, pues mira, yo recuerdo porque yo era pequeño cuando el caso Alcácer, en el paso de unos meses, apareció un día este señor con un desgaste físico y Claro, eso fue a raíz de cuando se descubrieron los cuerpos de las niñas. claro, Yo estoy seguro que fue un desgaste emocional y un golpe terrible para este hombre claro. y a lo mejor más de lo que creemos, porque a lo mejor se implicó mucho más de lo que simplemente veías en el programa. Claro, es que Marcos, tú piensas, por ejemplo, no es lo mismo cuando nosotros, por ejemplo, encendemos la televisión y nos cuentan, pues ha sucedido esto, ha habido, no sé, por ponerte un ejemplo, un tiroteo en cualquier escuela estadounidense o ha habido un terremoto. Quiero referirme a algo donde haya muerto a alguien o hayan muerto varias personas. No es lo mismo cuando a ti te lo están diciendo en un telediario y te están poniendo imágenes y todo, pero que te lo echan a la hora de comer y tal, y estamos como súper hechos. No es eso igual a cuando tú estás tratando directamente. O sea, me quiero referir en cuanto al programa de Paco Lobatón, no es lo mismo estar simplemente leyendo unas líneas informando a las personas que te están viendo, sino que él tenía ya las familias, les preguntaba, les hablaba, se involucraba, después esa persona, como padre que era, digo yo, o como ser humano, o como miembro de una familia, se iría pensando, hay que ver este padre lo que está sufriendo, o hay que ver este madre, o hay que ver estos hermanos, hay que ver estos amigos, hay que ver... Y eso poco a poco, y un día y otro, y más un crimen como Alcácer, ¿no? O sea, tú imagínate pegarte 2 meses o el tiempo que sea hablando del caso con los familiares, con los amigos y tal, y ahora que se descubran los cuerpos, que se haga todo lo que se hizo, que fueran a la casa de los padres a entrevistar, que dijeran, pues bueno, todo lo que tuvieron que pasar las pobres y tal. ¿Cómo interiorizas tú todo eso cuando tú desde primera hora, digamos, has estado en el pie del cañón? O sea, tú sabes desde el 0 o 5 hasta el 100 o el 95. Y no es que lo sepas, es que has hablado con las personas que están ahí directamente, delante de todo lo que venga. Son muchas emociones, son muchos sentimientos, son muchos pensamientos. Y
cuando después tú te quedas solo con tu cabeza, cuando Paco salía de su programa, a lo mejor es cuando le venían todos esos pensamientos, es parecido, creo yo, o quiero pensar que a lo mejor fue así, porque es lo que me pasaba a mí. Yo hacía el vídeo tal cual, estupendamente. Y ahora cuando yo me ponía a editar el vídeo y estaba escuchando las cosas y estaba poniendo las fotos, era cuando a mí se me venía el cuerpo encima y yo decía, hostias, era cuando realmente yo tocaba pie y decía, se me venía lo humano, no el lado investigador, no el lado curioso, no, lo humano. Y por eso seguramente también daría a Paco pues el bajón que dio, igual que muchas personas que son criminólogos o que se dedican a estas cosas, porque es algo que es jodido tenerlo en la cabeza, y sobre todo si te dedicas a ello como un criminólogo o un periodista de investigación como Paco, teniendo el programa que tenía, tratando con las familias, involucrándose tanto en la búsqueda de desaparecidos y en los crímenes de aquí. Sobre tu recorrido en el canal, ¿has pensado en ir más lejos en el sentido de implicarte más, de que esté más presente en tu vida y de realizar, de evolucionar al mismo tiempo que evolucionas en tus investigaciones? Sí, claro que sí, porque el canal no es ahora lo que era cuando empezó. Yo quería contar los casos, quería contar los hechos, quería darle un sitio a la familia, pero también quería que los vídeos pues, fuesen lo más profesionales posible con los medios que yo tuviera, que tuviesen una vista quizás de documental, pero sin perder la esencia de esa cercanía, de que estamos hablando de dos personas normales y corrientes, que yo no sé ni soy más que nadie, simplemente vengo aquí a exponer y a que todos pues nos informemos y tal de un hecho. Entonces, sí, quiero seguir profesionalizándome, quiero seguir explotando todas las cualidades que pueda en cuanto a búsqueda de información, en cuanto a realizar los vídeos y tal, porque pienso que es un proyecto que está yendo hacia adelante, que a muchas personas les está gustando y a mí también me está gustando, y creo que es lo importante, que al fin y al cabo todas las personas que tengamos que ver en el proceso, tanto los espectadores como yo, disfrutemos, nos guste, aprendamos y veamos que al fin y al cabo pues es un proyecto cercano desde el respeto y simplemente basado en la información que cualquiera puede encontrar sin engaño y simple. Por eso sí quiero seguir prosperando, quiero seguir mejorando y llevar esto pues lo más alto que se pueda con los mismos valores y con la misma esencia que cuando empezó. ¿Cuáles son tus referentes en la investigación? Bueno, no tengo referentes claros, por así decirlo. Eh, Voy de opinión en opinión, o sea, puedo compartir la metodología de trabajo de uno, pero no el punto de opinión en cuanto a un caso. Así voy, yo soy un alma muy libre en eso. Yo leo a todo el mundo, respeto a todo el mundo la opinión, la investigación, el tiempo que invierte, pero yo voy muy a mi rollo. Yo, por ejemplo, si investigo un caso y hay varios criminólogos metidos en la investigación o varios forenses y tal, aunque sean más conocidos o menos conocidos, pues si este forense está aquí y está diciendo esto y esto, yo no soy nadie para decir lo contrario, así que pues si ha dicho esto en el caso, pues yo lo cuento y así voy, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, porque al fin y al cabo es lo que te digo, no sabemos al 100%, o sea, yo no puedo saber lo mismo que un criminólogo que ha estado en el caso, entonces, ¿quién soy yo para ahora decir, pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o esto es verdad o esto es mentira? No tengo ningún referente porque ya te digo, voy leyendo a todos, voy informándome de todos los que tengan que ver con algún crimen, como por ejemplo con Oscar, y los valoro mucho, los respeto mucho y pienso que tenemos a muy buenos criminólogos forenses en nuestro país y, y que, pues bueno, pues a las personas que les guste este mundo, pues que tenemos mucho que aprender también de ellos. Y en el plano cultural, porque tengo mucha curiosidad, ya sabes que en Cosmoversus leemos mucho, em, ¿cuáles son tus gustos en cuanto a literatura o cine o series?
Pues a ver, esto es un poco complicado porque yo leer en cuanto a libros y tal no leo mucho. No soy yo muy lectora. No sé, no soy capaz de estar bastante tiempo leyendo una historia o una novela o algo así. Sí soy capaz de estar horas frente al ordenador leyéndome un blog y tal, pero tampoco tengo ningún referente. Me pasa con todo igual, o sea, no tengo una película preferida, no tengo nada concreto porque voy cambiando con el paso de los años, de los meses, dependiendo. Si conoces de todas formas pues, alguna serie que hayas podido ver, alguna película. Claro, sí, series y películas sí, tengo muchísimas, sobre todo pues de este género, de policíacas, criminales. Bueno, yo era muy fan y sigo siendo muy fan de Mentes Criminales, más que por los crímenes, por todo lo psicológico y tal que nos enseña. Y bueno, pues fan de series así, o sea, yo mi catálogo de Netflix, de HBO y de estas plataformas, pues todo más o menos igual, de crímenes, documentales, crónica negra, ya sean ficticios o no en cuanto a las películas y tal, pero siempre me ha gustado ese género y es algo que siempre me mantiene ahí en vivo. Comparando un poco tus investigaciones con los métodos por ejemplo, de Mentes Criminales, eh, ¿ves reflejada la profesión realmente, o por lo menos como aquí se realiza en España respecto a esa serie? ¿No tiene nada que ver? ¿Es muy diferente? ¿Cómo lo ves? A ver, esto es como por ejemplo con CSI y tal. Al fin y al cabo estamos viendo una serie y no nos lo pueden poner todo tal cual sería, porque claro, cada caso es un mundo. Hay casos que tardan un mes y hay casos que tardan años o que ni siquiera se resuelven. Las series te lo resuelven todo en media hora y es como increíble, pero realmente son series. Sí que es verdad que Mentes Criminales está muy enfocado en cuanto al departamento del FBI que lleva todo el tema de psicología, enfermedades mentales y tal. Y pienso, o bueno, no lo sé, porque ya te digo, no tengo a nadie que haya trabajado aquí o que se mueva en este ámbito, pero por lo que sí he podido saber por personas bueno, son criminólogos, han estado cerca de este ambiente, no es para nada igual, porque claro, al fin y al cabo estamos viendo una serie y aquí, no aquí en España, me quiero referir, en la vida real, por mucho que 4 policías quieran investigar o por mucho que 4 criminólogos quieran llegar al final, si el superior le dice hasta aquí, porque no tenemos recursos, porque no tenemos medios, porque no se nos ha concedido, es hasta aquí. Entonces, desgraciadamente, más quisiéramos, yo creo todos, que la vida real o que las unidades o la forma de resolver los casos fuese como en la serie, porque entonces casi todos estarían resueltos, todas las familias tendrían al menos una respuesta y muchas de ellas incluso habrían tenido un final feliz, que es lo que también vemos en muchos episodios de estas series. ¿Tienes pensado, Rocío, para un futuro próximo en tu canal realizar algún cambio o algunas nuevas investigaciones que estén en marcha? Pues no, o sea, de momento voy a seguir subiendo los vídeos de casos y entrevistas cuando vaya teniendo invitados y las tenga editadas y tal, porque tengo varios casos hechos ahora mismo preparados ya solamente para grabarlos y tal, y lo voy a hacer así. También es porque tengo muchos casos de suscriptores y eso que me gusta también tocar las sugerencias y las recomendaciones. Y de momento, pues lo tengo ahí. Tampoco tengo mucho tiempo para poderme a lo mejor poner ahora mismo a decir, pues voy a abrir una sección nueva y voy a hacer esto, y voy a armarme un guión y voy. Yo soy muy perfeccionista para esas cosas y hasta que quizás no sienta que tengo el proyecto totalmente terminado o que para mí está presentable al público, no suelo hacer nada y me suelo mantener, entre comillas, en mi zona de confort. ¿Tienes un planning de casos por si a lo mejor uno se te atasca y parece que no avanzas? Bueno, no tengo una organización como tal. O sea, yo, por ejemplo, siempre he tenido en mente el tratar casos españoles,
porque pues para eso somos de aquí y hay muchos casos interesantes y tal que hablar y bueno, pues para hablar también de las leyes y los procesos que tenemos aquí. Pero si a lo mejor me he puesto con un caso y he visto que me era muy complicado encontrar la información o que no estaba yo en mi, no sé, en sintonía, digamos, en cuanto a buscar y tal, pues lo he dejado aparcado, me he puesto con otro, pero sí que es cierto que cuando entré un poco en la rutina de trabajo, mientras que estaba haciendo un caso, si a lo mejor veía otro que me salía, porque a lo mejor lo mencionaban, o buscando alguna foto me salía otra noticia de otro caso, yo ya los iba apuntando. Entonces, en el momento en el que acababa con uno y ya lo tenía grabado, antes de ponerme a editar, quizás empezaba a trabajar con el otro. Y así iba enlazando un guión de un caso futuro con la edición del caso que ya había hecho. Y así poco a poco, pues sí me he ido haciendo con una buena cadena, digamos, de casos. Tendré 4 o 5 casos hechos. Y cuando a lo mejor me sugieren alguno, pues yo me voy poniendo a ratitos. Como tengo tantos preparados, no me corre prisa, entonces me voy poniendo a ratitos. Cuando me di cuenta, pues también lo tengo hecho ya. He expuesto lo mejor que he podido, pues lo que hacemos en el canal, cómo trabajamos y bueno, qué es lo que buscamos, qué es lo que al menos queremos transmitir a nuestro público, a nuestros espectadores. Y nada, yo quiero darte las gracias a ti, a tu equipo, a todos los espectadores que nos estén escuchando a través de tu programa, también a toda mi comunidad, pues por estar ahí. Y nada, como siempre digo, he dicho y diré, todas las cosas, o sea, todo proyecto necesita de su público, necesita de una comunidad, necesita que se le escuche, que se le preste atención y que obviamente pues el proyecto lo formemos entre todos. Si no, yo creo que los cimientos más importantes se caerían y al fin y al cabo todo el proyecto se iría a la basura. Entonces pienso que es muy bueno que tengamos comunidades tan bonitas, basadas desde el respeto, moviendo algo tan importante y tan humano como es la curiosidad y el saber y bueno, pues que al fin y al cabo también podamos compartir nuestras opiniones y nuestros puntos de vista. Muchas gracias a ti, Rocío, porque ha sido más que didáctico y más que humano escuchar tu testimonio de tus investigaciones. Creo que hay que tener muchas agallas para lo que estás haciendo, que mis likes siempre van a estar ahí y te agradezco que te hayas pasado por aquí, por nuestra nave Pulsar Paradise, para acompañarnos en este viaje espeluznante que es el mundo de la investigación criminal, porque creo que esto nos aporta muchísimo, no solo de curiosidad, sino como valor humano y como valor profesional, periodístico. Y espero que a la gente que nos está oyendo se anime porque vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias, Marco. Yo también, pues bueno, que sigáis con vuestro proyecto, que sigáis para adelante, que sigáis con ilusión, con ganas, con amor, que yo creo que es lo más importante que debe tener un proyecto, amor y querer hacerlo, ¿no? Digamos, ese gusto y esa pasión por lo que estás haciendo. Sigamos moviendo la curiosidad humana, sigamos despertando quizá esa parte del cerebro que muchas veces está dormida porque queremos saberlo todo o simplemente queremos que nos lo cuenten, cuando nosotros mismos podemos pensar, podemos razonar y tenemos una mente maravillosa para poder opinar, poder investigar por nosotros mismos y como dicen por ahí, pues que no te lo cuente nadie, ¿no? Que al fin y al cabo seas tú quien lo lea, quien lo escuche, lo que sea, quien lo vea y que no venga nadie a contarte nada y que tu opinión, tu creencia, tu argumento esté basado en lo que te diga otra persona. Así que sigamos valorando y sigamos creando contenido de calidad, contenido que nos hace pensar y que nos informa y darte también a ti las gracias nuevamente, ya te digo, por invitarme a tu espacio, por darme esta oportunidad y porque también me lo he pasado muy bien con esta entrevista. Me alegro mucho, Rocío. Seguimos en contacto, te mandamos un abrazo desde aquí y esperamos tus próximos vídeos. Igualmente, Marco, un abrazo enorme para ti, para todo tu equipo y para todo tu público y cuando quieras, pues ya sabes que me tienes por aquí.